Sara Jiménez, 22 años, hija de pastor evangélico en Monterrey. Durante 20 años le prohibieron investigar el catolicismo, pero a los 20, esa misma prohibición despertó su curiosidad. ¿Por qué mi padre tiene tanto miedo de que investigue si es tan obviamente falso? Durante 2 años estudió apologética católica a escondidas, padres de la Iglesia, historia eclesiástica, documentos reales. Cuando fue a su primera misa, todo cobró vida. Hoy es católica, y su padre no le habla. Te cuenta cómo la prohibición la llevó a la verdad. Mi nombre es Sara Daniela Jiménez Torres. Tengo 22 años, soy de Monterrey, Nuevo León. Y durante toda mi vida, mi padre, que es pastor evangélico, me dijo una frase que marcó mi infancia: nunca investigues el catolicismo. Es idolatría. Es del diablo. Si lees sobre eso, abrirás puertas a la oscuridad. Durante 18 años obedecí sin cuestionar. Pero a los 20 años, esa misma prohibición se convirtió en la semilla de mi curiosidad. Pensé, si el catolicismo es tan obviamente falso como dice mi papá, ¿por qué tiene tanto miedo de que lo investigue? Así que durante 2 años estudié apologética católica a escondidas. Leí a los padres de la Iglesia. Vi videos de apologistas. Estudié historia eclesiástica. Y cuando finalmente fui a mi primera misa católica, todo lo que había estudiado cobró vida. Hoy soy católica. Y mi padre no me habla. Pero encontré algo que él, con toda su sinceridad, nunca pudo darme: respuestas reales a preguntas honestas. Crecí en una familia evangélica de tercera generación. Mi abuelo fundó nuestra iglesia en Monterrey en los años 80. Mi padre tomó el liderazgo en 2005, cuando yo tenía 3 años. Mi madre es la líder de alabanza. Mi hermana menor Ana toca el piano en los servicios. Éramos la familia pastoral modelo. Nuestra iglesia era no denominacional, de corte carismático. Creíamos en los dones del Espíritu, en sanación, en profecía. Pero también teníamos una postura muy clara sobre el catolicismo. Era la gran ramera del Apocalipsis, la religión falsa, Babilonia la Grande. Desde pequeña me enseñaron que los católicos no eran verdaderos cristianos, que adoraban a María y a los santos, que el Papa era el anticristo o al menos su precursor, que la misa era ritualismo vacío, que la Eucaristía era solo pan, que los católicos iban al infierno a menos que aceptaran a Jesús de verdad, es decir, a nuestra manera. Yo creía todo eso, sin cuestionarlo, porque cuestionar a mi padre era cuestionar a Dios mismo. Y eso era impensable. Mi vida giraba alrededor de la iglesia. Servicios el domingo por la mañana y tarde, el miércoles reunión de jóvenes, el viernes reunión de oración. Yo era líder del grupo de jóvenes desde los 17 años. Predicaba ocasionalmente. Era vista como la hija perfecta del pastor, la que seguiría el legado familiar. Pero algo dentro de mí siempre estuvo inquieto. Tenía preguntas, muchas preguntas, sobre la Biblia, sobre la historia de la iglesia, sobre doctrinas que no cuadraban completamente. Por ejemplo, si la Biblia es nuestra única autoridad, sola escritura, ¿quién decidió qué libros iban en la Biblia? ¿Por qué aceptamos el canon bíblico decidido por concilios católicos del siglo IV si rechazamos todo lo demás de esos concilios? Pregunta: si una vez salvo, siempre salvo, ¿por qué Hebreos 6 habla de que es imposible restaurar a los que recayeron? Pregunta: si el bautismo es solo símbolo, ¿por qué Pedro dice en Hechos 2:38 bautícense para el perdón de los pecados? Cuando hacía estas preguntas en la iglesia, las respuestas siempre eran las mismas. Tienes que leer en contexto. Eso se malinterpreta fácil. No puedes apoyarte en tu propio entendimiento.
confía en lo que enseña tu padre. Pero yo no buscaba evasivas. Buscaba respuestas. El punto de quiebre llegó cuando tenía 20 años, en marzo de 2022. Estábamos en un estudio bíblico de jóvenes. El tema era cómo refutar errores católicos. Mi padre había preparado una presentación completa sobre las herejías católicas, adoración a María, purgatorio, confesión a un sacerdote, papado. Durante la presentación, levanté la mano. Papá, tengo una pregunta. Si los católicos adoran a María, ¿por qué el Ave María dice, ruega por nosotros? Rogar es pedir intercesión, no adoración. ¿No es lo mismo que cuando le pedimos a alguien que ore por nosotros? Mi padre se molestó visiblemente. Sara, no es lo mismo. Ellos le rezan como si fuera Dios. Pero, ¿has leído realmente lo que enseña la Iglesia Católica oficial? ¿O solo lo que otros protestantes dicen que enseñan? El silencio en la sala fue tenso. Mi padre cerró su Biblia. Sara, quédate después de la reunión. Cuando todos se fueron, mi padre me habló con ese tono firme que usaba para corregir a los hermanos que se descarriaban. Sara, tienes que tener cuidado. El enemigo usa preguntas para sembrar dudas. Los católicos son expertos en hacer que sus errores suenen razonables. Pero es engaño. No investigues eso. No leas sus libros. No veas sus videos. Es peligroso para tu alma. Pero papá, respondí, si nuestra fe es la verdad, ¿no debería poder soportar cualquier investigación? Hay cosas que no necesitas investigar para saber que están mal. ¿Investigarías el satanismo para saber que es falso? No. Lo mismo con el catolicismo. Esas palabras me inquietaron profundamente. Porque estaba comparando el catolicismo, la iglesia más antigua del cristianismo, con el satanismo. Esa noche, en mi cuarto, no pude dormir. Y por primera vez en mi vida, tuve un pensamiento que me asustó. ¿Y si mi papá está equivocado? ¿Y si toda mi vida he rechazado algo sin realmente saber qué es? A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho. Busqué en Google por qué los católicos no adoran a María. Y encontré un video de un apologista católico explicando la diferencia entre latría, adoración a Dios, y dulía, veneración a santos. Era la primera vez que escuchaba la posición católica explicada por un católico, no por un protestante atacándola. Y tenía sentido. Eso abrió una compuerta. Durante los siguientes días, seguí investigando. Pero con cuidado. A escondidas. Borrando el historial de mi navegador. Viendo videos en YouTube con audífonos. Leyendo artículos cuando nadie me veía. Descargué libros en PDF sobre apologética católica. Leí Roma Dulce Hogar de Scott Hahn. Leí Por qué somos católicos de Trent Hohen. Vi debates entre católicos y protestantes. Y por primera vez, vi que los católicos tenían argumentos sólidos, bíblicos, históricos. Comencé a leer a los padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, escribiendo en el año 107 sobre la Iglesia católica y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. San Justino Mártir en el 150 describiendo la misa de forma casi idéntica a cómo se celebra hoy. San Agustín defendiendo el papado, el purgatorio, la intercesión de los santos. Todo esto era del siglo II, III, IV. Mucho antes de que existiera el protestantismo. Y contradecía todo lo que me habían enseñado sobre la gran apostasía que supuestamente había corrompido la Iglesia. Me di cuenta de algo devastador. Mi padre no estaba mintiendo intencionalmente. Él realmente creía lo que enseñaba. Pero lo que enseñaba estaba basado en malentendidos y caricaturas del catolicismo, no en lo que los católicos realmente creen. Durante 2 años,
De marzo de 2022 a agosto de 2024, viví una doble vida. Exteriormente era la hija perfecta del pastor. Predicaba en la iglesia. Dirigía alabanza. Asistía a todos los servicios. Pero interiormente estaba estudiando el catolicismo con una intensidad que nunca había puesto en mi propia denominación. Compré libros católicos con efectivo para que no quedara registro en mi tarjeta. Los escondía debajo de mi colchón o en cajas en mi closet. Estudiaba cuando mi familia dormía o cuando estaba haciendo tarea en mi cuarto. Fue agotador y solitario, porque no podía hablar con nadie sobre lo que estaba descubriendo. Mis amigas de la iglesia me habrían reportado inmediatamente con mi padre. Y mis padres, bueno, ya había visto la reacción de mi padre. Pero con cada libro que leía, con cada video que veía, con cada documento histórico que estudiaba, la verdad se volvía más clara. La Iglesia Católica no era la gran apostasía. Era la iglesia que Cristo fundó. Y nosotros, los protestantes, éramos los que nos habíamos separado. Eso fue doloroso de aceptar, porque significaba que todo lo que mi familia había creído durante generaciones estaba incompleto. No completamente falso, pero incompleto. En junio de 2024 tomé una decisión. Tenía que ir a una misa católica. Había estudiado durante 2 años. Conocía las doctrinas, pero necesitaba experimentarlo. Un domingo por la mañana le dije a mi familia que no me sentía bien y que me quedaría en casa. Esperé que se fueran al servicio de las 10 de la mañana. Y a las 11 de la mañana me subí a mi auto y manejé hacia la Catedral de Monterrey. Llegué nerviosa, con miedo, sintiendo que estaba traicionando a mi familia, pero también con una curiosidad abrumadora. La misa comenzó, y desde el primer momento algo me impactó: la reverencia. En nuestra iglesia, los servicios eran energéticos, emocionales, espontáneos. Aquí había orden, silencio, liturgia antigua. Pero no era vacío. Era sagrado. Las lecturas del día fueron del Evangelio de Juan, capítulo 6. El discurso del pan de vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Las mismas palabras que yo había estudiado, ahora proclamadas en la misa. Luego vino la homilía. El sacerdote explicó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No como símbolo, sino como realidad. El mismo Cristo que nació de María, que murió en la cruz, que resucitó, presente en el pan consagrado. Y entonces llegó la consagración. El sacerdote elevó la hostia: esto es mi cuerpo. Luego el cáliz: esta es mi sangre. Todos en la iglesia se arrodillaron. Y yo, aunque no podía recibirla porque no era católica, sentí algo que no había sentido en 20 años de servicios evangélicos. Una presencia. Real. Tangible. Como si toda la historia que había estudiado, todos los testimonios de los padres de la iglesia, todos los argumentos teológicos, cobraran vida en ese momento. Y escuché, no con los oídos, pero con el corazón, todo era verdad. Bienvenida a casa. Lloré en silencio durante el resto de la misa, porque acababa de encontrar lo que había estado buscando sin saberlo: la plenitud de la fe. No una versión reducida, no una interpretación personal, sino la fe completa, sacramental, histórica, apostólica. Salí de esa misa transformada. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que sería devastador. Durante las siguientes semanas, busqué información sobre RICA, Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. Hablé con el sacerdote de la catedral. Le expliqué mi situación. Él fue comprensivo pero también honesto. Sara, esto le va a doler mucho a tu familia. Prepárate. En septiembre de 2024,
2 semanas después de comenzar las clases de Rika, mi hermana Ana encontró uno de mis libros católicos. Roma, Dulce Hogar, escondido en mi closet. Se lo llevó a mi padre inmediatamente. Esa noche, mi padre entró a mi cuarto con el libro en la mano. Su rostro mezclaba dolor, enojo y decepción. Sara, ¿qué es esto? No podía mentir más. Es un libro sobre el catolicismo, papá. ¿Por qué tienes esto? Te dije que no investigaras eso. Porque necesitaba saber la verdad. Y papá, he estado estudiando durante 2 años. He leído a los padres de la Iglesia. He estudiado historia. Y creo que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó. El silencio fue terrible. Mi padre se sentó en mi cama, con el libro todavía en sus manos, mirándolo como si fuera veneno. Sara, ¿entiendes lo que estás diciendo? Estás diciendo que tu abuelo, que yo, que todos los que predicamos el Evangelio en esta iglesia durante 40 años, estamos equivocados. No completamente equivocados, intenté explicar. Pero sí incompletos. Papá, la Iglesia Católica tiene la plenitud de la fe, los sacramentos, la sucesión apostólica, la Eucaristía, todo lo que los primeros cristianos tenían. Eso es idolatría, Sara. Es ritualismo. Es salvación por obras. No, papá. Eso es lo que nos enseñaron que creían. Pero no es lo que realmente enseñan. Si leyeras sus documentos oficiales, si hablaras con católicos realmente formados, verías que... No voy a leer sus mentiras, gritó, poniéndose de pie. Sara, esto es obra del enemigo. Te ha engañado. Tienes que renunciar a esto. Ahora. No puedo, papá. He visto la verdad. Entonces no puedes quedarte en esta casa. No voy a permitir que traigas idolatría bajo mi techo. No voy a dejar que confundas a tu hermana con esto. ¿Me estás echando? Te estoy dando una opción. Renuncia a esto, quema esos libros, pide perdón a Dios y seguimos como familia. O te vas. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Mi madre vino a mi cuarto, llorando también. Sara, por favor, no hagas esto. Piensa en tu familia. Piensa en tu papá. Está destrozado. Mamá, yo también estoy destrozada. Pero no puedo negar lo que he descubierto. No puedo vivir una mentira para mantener la paz. 3 días después, me mudé a casa de una amiga católica que había conocido durante las clases de Rika. Mi padre no me habló durante semanas. Mi hermana me bloqueó de todas sus redes. Mi madre me llamaba llorando, pidiéndome que volviera, que recapacitara. Pero yo ya había tomado la decisión. El 8 de diciembre de 2024, solemnidad de la Inmaculada Concepción, fui recibida en plena comunión con la Iglesia Católica. Hice mi profesión de fe. Fui confirmada. Y recibí la Eucaristía por primera vez. Cuando el cuerpo de Cristo tocó mi lengua, lloré. Porque todo lo que había estudiado durante 2 años, toda la historia, toda la teología, toda la verdad, estaba ahí. Real. Presente. En mis manos y en mi boca. El mismo Cristo. No un símbolo. Él. ¿Ha sido fácil? No, mi padre todavía no me habla. Mi madre me ve a escondidas, llorando, suplicándome que vuelva. Mi hermana me considera una traidora. Perdí mi comunidad de toda la vida. Pero gané algo que nunca tuve en 20 años de cristianismo evangélico, respuestas reales. Una fe que no teme preguntas. Una iglesia con 2000 años de historia ininterrumpida. Sacramentos que realmente transmiten gracia. La presencia real de Cristo.
la intercesión de María y los santos, la plenitud. Y lo irónico es que todo empezó porque mi padre me prohibió investigar. Si me hubiera dejado estudiar abiertamente, tal vez habría encontrado respuestas dentro del protestantismo que me satisficieran. Pero la prohibición despertó mi curiosidad. Y esa curiosidad me llevó a la verdad. Mi nombre es Sara Daniela Jiménez Torres, tengo 22 años, y estoy en paz de haberme hecho católica. Porque durante 2 años busqué la verdad a escondidas. Y cuando la encontré, no pude negarla. Aunque me costara todo. Mi padre me dijo, nunca investigues el catolicismo. Y precisamente porque investigué, encontré a Cristo en su plenitud. En la iglesia que Él fundó. En la Eucaristía que Él instituyó. En los sacramentos que Él nos dejó. Y eso vale más que la aprobación de cualquier hombre. Incluso de mi padre. Porque al final, solo hay un padre cuya aprobación importa. Y Él me estaba esperando en la Iglesia Católica desde siempre. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.